su vida para adelante, en el futuro, no le está presentando ninguna expectativa de bonanza, ninguna expectativa de prosperidad ni de bendición. Así que podríamos considerar que realmente las condiciones para Noemí eran terribles, hasta el punto que la Biblia lo registra diciendo, quedando así la mujer, ¿cómo quedó la mujer? Desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una mujer sola, una mujer desamparada, una mujer sin familia, una mujer en una tierra extraña, una mujer sin dinero, sin negocio, sin nada. Y esa es la condición en la que comienza esta historia a ubicarnos lo que era la vida de Noemí. Pero a pesar de que la condición de vida de ella era terrible, podemos darnos cuenta a través de la palabra que ella por lo menos podía hacer algo. Podía regresarse a su pueblo, podía regresarse a su Dios, podía regresarse a su parentela, podía regresarse a su tierra. Y eso precisamente es lo que hace, según el verso 6. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y ella con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. La palabra de Dios revela que Noemí toma la decisión más sabia. Y esto, hermano, también tiene una aplicación espiritual para nuestra vida. Cuando usted se encuentre alejado de Dios, lleno de problemas, de dificultades, desamparado, metido en líos por causa de sus decisiones, por causa de su estilo de vida, como sucedió con Noemí. Ellos se fueron de su tierra por la decisión de Elimelech. Ellos debieron haber permanecido en Belén, pero se fueron a Moab. Eso fue una mala decisión. Pero ella llega a experimentar los problemas, las dificultades, la soledad, y nos revela un principio que es aplicable para la vida de cualquier creyente. Cuando usted se encuentre solo, desamparado, aparentemente sin esperanza, aparentemente en una vida de derrota, de desgracia, de calamidad, hay una cosa que puede vernos a congregarnos en medio del pueblo del Señor. Porque lo que le pasó a Noemí, hermano, es lo que le pasa a muchos creyentes cuando se alejan del Señor, cuando dejan de congregarse, se apartan de Dios, se apartan de la congregación, se apartan de la bendición de Dios, se apartan de la cobertura, y entonces el enemigo comienza a tomar control de su vida. Gente se va al mundo porque piensan de que ya van a disfrutar más la vida, pero poco a poco el enemigo comienza a destruir su familia, a destruir sus finanzas, y mucha gente que estuvo quizá caminando bien, que estuvieron caminando en cierta libertad económica en el Señor, al apartarse, su condición, al estar desprovistos de la protección de Dios, es una condición que está tirando hacia la pobreza, hacia la necesidad, hacia la enfermedad, hacia problemas que no se pueden solucionar. Entonces Noemí, con su actitud de regresar, nos revela un principio fundamental y básico para la vida de todo creyente. Cuando usted sienta que las cosas se están poniendo mal, examine su vida para ver si quizá lo que tiene que hacer es volverse a Dios, es volver a congregarse, es volver a hacer las cosas que antes hacía, es involucrarse en el reino, es meterse de nuevo en el lugar donde usted pertenece, regresar a su lugar de origen. La historia continúa con la vida de Ruth, y podríamos hablar acerca de ella, estableciendo que la situación de Ruth, en cierta forma, hermano, era más terrible que la de Noemí. Porque, aunque la Escritura no da mayores detalles en este punto, en el capítulo 1, sobre la vida de Ruth, podemos hacer algunos descubrimientos a través de la palabra. Pero comencemos pensando en esto. Era una mujer joven que se quedó viuda. Así que la mujer se queda también desamparada, y según la Biblia, su marido tampoco le dejó nada. O sea que esa es la costumbre ya, hermanos. Se muere el hombre y la Biblia no dice, y entonces Ruth heredó tanto dinero, le quedó tal posesión. No le quedó nada. Y la mujer tampoco tuvo hijos.
Así que Ruth está en una condición más terrible y le voy a comprobar por qué. Porque lo único de diferencia de bueno que tenía ella con respecto a su suegra era que ella era más joven. Pero Ruth, hermanos, era una moabita. Y como tal, ella no podía tener acceso a la presencia de Dios. Como tal, ella no podía no tenía un pacto con Dios. Vamos a ver esto en la palabra. Vaya conmigo a Deuteronomio 23 y verso 3. Y vamos a descubrir algo, hermano. Aparte de que era una mujer que no tenía marido porque se había quedado viuda joven y su marido no le dejó nada, yo puedo mostrarle en la palabra que Ruth no tenía Dios. Ruth no tenía descendencia. Lo único que Ruth tenía, quizás podemos decir, era solo su nombre, que por cierto significaba algo agradable. Ruth significaba o significa amiga o amigable. Y los años venideros para Ruth se vuelven realmente años de prosperidad y de bendición, porque vamos a enfocarnos esta mañana cómo fue que Ruth enfrentó las circunstancias adversas. Todos nosotros enfrentamos, hermanos, limitaciones, necesidades, dificultades. ¿Quién no ha estado endeudado? Por no preguntar quién no está endeudado ahorita. Pero tenemos que saber cómo enfrentar las circunstancias. Tenemos que aprender y vamos a aprender del ejemplo de ella, de Ruth. Pero veamos, hermano, en Deuteronomio 23:3, para ponerle la condición de Ruth más difícil que la suya. Recuerde que la palabra establece que Ruth era moabita. ¿Y qué dice Deuteronomio 23, verso 3? Mire lo que está ahí, hermano. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Hermano, ¿qué es lo que está diciéndonos este verso? Cuando usted lee el libro de Ruth, usted no lo descubre. Usted lo descubre cuando lee la Biblia. Lo que nos está diciendo es que Ruth no tenía ni la más mínima posibilidad de tener un pacto con el Dios de los israelitas. Ruth estaba desechada, Ruth estaba descalificada, y eso nos representa a nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos ajenos a los pactos, ajenos a la promesa. ¿Cuántos estaban sin Dios en este mundo antes de venir a Cristo? Hermano, nosotros no sabíamos nada, sabíamos solamente de idolatría, si acaso. Los judíos eran el pueblo del pacto. Los judíos eran el pueblo que conocía al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros, hermano, estamos representados en Ruth. No había posibilidad. Pero Dios cambia las cosas en su misericordia, de acuerdo también al accionar, de acuerdo a la actitud que las personas toman bajo ciertas circunstancias. Así que podemos establecer que la condición de Ruth era peor que la de Noemí, hermano, porque Ruth estaba bajo maldición. Mire, Ruth estaba en una condición en la cual, según la declaración de ese verso, ella no podía ser parte del pueblo de Israel, no podía invocar a Dios. Dios no la iba a escuchar si esta mujer, si acaso se le ocurriera clamar a él, porque ya estaba determinada una maldición sobre la vida de ella. Y esa maldición se ve en esa maldición se ve que el Señor está diciendo que hasta la 10ª generación estas personas no podrían ser parte de la congregación de Dios. En el pueblo de Israel había la costumbre de que cuando algunos gentiles o gente de pueblos cercanos o lejanos querían hacer al Dios de los israelitas su Dios, tenían que convertirse en judíos. Y ellos tenían que pasar por el proceso de la circuncisión, tenían que ser entrenados en la ley, ser entrenados en los principios de la palabra, y ellos eran reconocidos como judíos. Pero aquí se nos está diciendo que Ruth no tenía esa posibilidad, porque el Señor dice, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea que quedaron marcados, destituidos completamente de la gloria de Dios. Y eso también dice la palabra que era nuestra condición. Estábamos separados de Dios, destituidos. No había ninguna posibilidad de parte nuestra de poder acercarnos a Dios, hermano. Y esto es algo que necesitamos proclamarle al mundo.
Necesitamos enseñarle a la gente con la que se trabaja, con la que se convive, que no hay nada que el ser humano pueda hacer